Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que no hay un solo camino para crear la vida que tanto soñamos. Ayúdame a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Hoy recorremos el camino de Michelle Fishman, fundadora de Amela, un ecosistema que apoya a mujeres emprendedoras en tecnología con el objetivo de reducir la brecha de género. Michelle nos cuenta cómo logra integrar dos mundos que pueden parecer totalmente opuestos. Por un lado, el de la espiritualidad y por otro, el emprendimiento tecnológico. Nos habla de cuál es el primer paso que todos deberíamos tomar para empezar en nuestro camino de despertar espiritual. Nos da su punto de vista de cómo la espiritualidad en realidad es disciplina. Hablamos del poder de la vulnerabilidad en un ecosistema que se suele caracterizar por mostrar más el ego y nos explica cómo está 100% segura que a pesar de ser emprendedora, jamás caerá en el burnout. Si te gusta el emprendimiento, quieres ser parte de una comunidad y quieres empezar en tu camino espiritual, este episodio es para ti. Michelle, bienvenida a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte como invitada. Mil gracias, Alex, por la invitación. Creo que hemos estado esperando este episodio bastante, así que estoy muy contenta de que esta sesión por fin se haya logrado. Tal cual. Pero bueno, todo pasa en el momento correcto, justo como estábamos hablando un poco antes, detrás de cámara. Y sabes que ha sido de las intros de mis invitados quizá más curiosa y que más me quedé pensando, porque es bastante peculiar. Acabé con ella, ¿no? O sea, eres fundadora de Amela, emprendedora y también medium. Hace poco nos confesaste eso en una cena que tuvimos. Y entonces me parece un camino espectacular porque son dos mundos, ¿no? El mundo espiritual y el mundo del emprendimiento, sobre todo en tecnología, que parecen tan opuestos por la cultura de hustle versus la cultura de saberte escuchar y darte un espacio. Entonces me gustaría que empecemos explorando un poquito por ahí. Cuéntanos hoy, ¿tú cómo combinas estos dos mundos? Me encanta esta pregunta porque es una pregunta que me sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces, creo que voy aprendiendo mucho en cómo integrar esos dos mundos, ¿no? Pero creo que mi camino empezó mucho porque siempre he sido una persona extremadamente curiosa. Siempre me han encantado los temas humanos y había algo de mí desde chica que siempre buscó como esa introspección, ¿no? Y yo no entendía por qué, porque mi camino de introspección y de sanación empieza cuando yo tengo como 15 años, ¿no? Y toco como hard bottom ahí, se me abren los ojos y digo, pues quiero trabajar en mí misma. Y era súper chica. Entonces fui recorriendo ese mundo con diferentes terapias, ¿no? Encontrándome, buscando mucho como ese propósito y esa esencia. Y en toda esa exploración de conocerme, conecto mucho con mi propósito, ¿no? Que creo que va muy de la mano con el mundo racional, como yo lo suelo llamar, ¿no? Que está más vinculado a la acción, al emprendimiento, todo este lado más hustler, como tú lo llamas. Y de la mano, ahí también como que despierto de alguna manera espiritualmente, porque el propósito y la misión va muy alineado para mí en el mundo espiritual, ¿no? Y cuando esto sucede hace como aproximadamente 2 años, ¿no? Como que todo se me intensifica y empiezo como a conectar mucho más con la espiritualidad, la meditación, y se me empiezan a abrir como mucho más portales, mucho más insights de ese lugar y digo, ok, en vez de, tuve un breaking point, fue como decir, ahora, ¿a qué me dedico? Uno o lo otro, ¿no? Y en verdad los seres humanos no somos así, no somos o una cosa o la otra cosa, somos seres totalmente multifacéticos y a mí me tocó ser emprendedora y medium al mismo tiempo y cada uno es en sus facetas, ¿no? Pero es como integrar estos dos mundos que al final son parte de mí, son parte de mi esencia y desde mi esencia show up como siendo lo más auténtica posible, ¿no? Entonces yo entendí que la espiritualidad, esta hipersensibilidad, como yo la llamo, me ayuda mucho también a navegar el mundo emprendedor, ¿no? Y creo que al final simplemente es un recurso más, es una herramienta más que me ayuda a poder conectar mejor con las personas, con las emprendedoras, como que se desarrolla una empatía aún más profunda por esa hipersensibilidad, ¿no? Y cómo combinar ambos mundos en un mundo también que es el mundo del emprendimiento donde estos temas
no se tocan o no se suelen tocar, ¿no? Y cómo traer un poco esa magia a esos espacios. Y en Amela, uno de nuestras frases así emblemáticas es From Magic to Science, porque todo nace desde la magia, que para mí está muy ligada como al corazón y a esa intuición que también tenemos como seres humanos, y las mujeres lo tenemos aún más desarrollada, y cómo llevamos esa magia a la ciencia, que para mí la ciencia la vinculo mucho más con la ejecución y la acción, ¿no? Como que no sirve de nada que esa magia esté un poco en el aire y con toda esa energía, sino la implementamos y la llevamos a cabo. Entonces, para mí es como que así se hace esa transición, ¿no? Como que nace ese mundo y luego lo llevo a cabo en el mundo más emprendedor. Me encanta cómo encontraste la forma de unir estos, como decía, ¿no? Estos dos mundos que parecían inicios separados y no tomar la decisión de A o B, sino A y B. Creo que me quedo mucho con eso. Me gustaría dar dos pasos antes porque hay una palabra que escucho recurrentemente justamente en las personas que han empezado a desarrollar su camino espiritual, ¿no? Este despertar, que es la sanación. ¿Cuál es la relación entre sanar? ¿Qué sana? O sea, pensemos en alguien que nos está escuchando ahorita, no tiene idea, nunca, si ha escuchado la palabra meditación es por allá, y dice, sí, cierres los ojos y no tengo que pensar en nada, entre comillas. Y le estamos hablando de, dude, tienes que sanar algo. ¿Qué? ¿Por dónde empiezo? En tu caso, este despertar hace 2 años, ¿por dónde empezó? Sí, yo creo que me encanta esta pregunta porque cuando me la hacen, lo primero que respondo es, empezó por como trabajar mi cuerpo emocional. Y eso no fue hace 2 años, sino creo que este despertar de hace 2 años fue una consecuencia de haber trabajado durante casi 15 años mi cuerpo espiritual, mi cuerpo emocional, ¿no? Entonces, cuando digo como este proceso de sanación es, yo estaba en un punto en mi vida, hace 15 años era adolescente, donde sentía que estaba en un hoyo negro, y estoy segura que muchas personas hemos pasado por esos momentos donde todos lo sientes oscuro, donde estás conectado a emociones que de repente, no sé, es más tristeza, no más nostalgia, dolor. Entonces hay como toqué terreno de cultivo, o sea, toqué fondo. Para mí el fondo es un terreno de cultivo, y ahí como dije, en verdad no quiero vivir mi vida así, ¿no? Hay algo dentro de mí que no se siente bien, ¿no? Y ahí es cuando empiezo como que a decir, quiero hacer un cambio porque quiero tener la libertad de poder como ser consciente de por qué me está pasando esto también, ¿no? A veces a muchos nos pasa que sentimos emociones y no sabemos qué emociones son o de dónde vienen, ¿no? Entonces, el primer step que yo digo de la sanación para mí es cobrar conciencia y entender por qué estás sintiendo esa emoción, por qué reaccionas de esa forma, porque hay algo que te molesta. Yo lo llamo el trigger, pero es como porque algo te está triggereando, ¿no? Como que ya la palabra más tropicalizada. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Entonces, the first step to heal es tomar conciencia, es decir, ok, ¿por qué pasó este episodio y me siento triste? Y lo que yo aprendí en mi camino es que mucho de eso parte de nuestros primeros años de vida. Entonces, en mi propio camino de sanación he logrado conectar mucho con esta imagen de mi niña interior, ¿no? Y todos como adultos tenemos un niño o una niña adentro, y muchas veces esa niña o ese niño está herido. Entonces fue como que empezar a indagar mucho, ok, ¿qué siente mi niña? O sea, ¿por qué? ¿Qué tipo de infancia viví yo? ¿Cómo me relacionaba con mis vínculos más importantes, que eran mi papá, mi mamá, ¿no? Que suele ser así. Y los vínculos que se forman en esos primeros años de vida, y te estoy hablando desde, esto va, primeros años de vida, pero el ser humano conecta con emociones desde que está en la etapa de concepción, de gestación, ¿no? Desde ahí, desde el vientre, yo he tenido terapias de regresionar al útero Al y útero. de acordarme, sí, de acordarme de alguna manera cómo me sentía, con qué emociones conectaba. Y obviamente siempre hay emociones llenas de amor, porque a uno viene al mundo lleno de amor, pero también hay otras emociones que de repente son un poco más de la sombra, como yo la llamo.
Y eso nos va forjando a lo largo de nuestra vida y son cosas que están muy, muy, muy en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y que solamente al tomarnos el tiempo de hacer esa introspección, de indagar, empezamos a conocernos mejor y a tomar mayor conciencia. Cuando tú eres consciente de lo que te está pasando en el momento y que no es por algo de tu presente, sino quizás porque eso te está como regresionando a una emoción del pasado, a un episodio que viviste, pues ahí tienes la libertad de como que realmente escoger cómo quiero reaccionar, ¿no? Hay una teoría que me la enseñó mi tío, que está también muy metido en estos temas, que es como todos tenemos una cola, ¿no? Imagínate, es como una cola. Y muchas veces no eres consciente de tu cola. Entonces, vas por el mundo y de la nada como esta cola que puede ser como que de emociones justamente un poco más, no sé, reactivas, empiezas a pegarle con tu cola a la gente que tienes cerca, que puede ser esposa o tu papá, tus amigos, la gente en el trabajo, pero tú dices, pero ¿por qué la gente se está alejando? No he hecho nada y es tu cola de la cual no eres consciente, está pegándole un poco a esta gente. Entonces, por eso es tan importante conocerte y entender qué trae esa cola. Entonces, cuando ya te das cuenta que tienes una cola y que esa cola se ha estado moviendo así, pues tienes la posibilidad de como escoger, ¿no? Es decir, yo no le quiero pegar a este, yo no le quiero pegar a esto, y hacerte tú responsable de tu propio camino y de tu sanación, porque ya como adultos ya no están la mamá ni el papá que se tiene que hacer responsable, sino eres tú, ¿no? Tú cómo abrazas a ese niño interior, a esa niña herida y cómo la llevas a un proceso, a través de un proceso muy amoroso, a reconciliarse contigo misma, ¿no? Y con los vínculos más cercanos que tienes. Qué buena explicación la de la cola. Y claro, yo a veces que veo a mi perrita que está toda feliz, pero se saca, o sea, se golpea ella misma a veces y no, como no te duele, pero como no es realmente consciente. Y sabes que sorprendido porque no sabía que se podía hacer regresiones al útero, porque yo siempre bromeo cuando veo un bebé y digo, oye, le dan tanto amor, pero no se va a acordar de nada. O sea, es la época que más amor recibes, pero en teoría no te acuerdas de nada cuando creces, ¿no? Pero bueno, has demostrado que bien en el subconsciente, bien adentro, sí está. Ahora, este primer paso, que es cobra conciencia, ¿tú crees que la única forma o la forma más recomendada es yendo a sesiones con un psicólogo o psicóloga? ¿O uno puede hacerlo por sus propios medios? Yo creo que depende de cada persona, la verdad. Como el camino de cada uno es diferente y puede venir como sea. Pero puedo hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? Y acá es lo que resuena con cada persona. En mi caso, yo sí necesitaba y quería ir donde una psicóloga o un psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto en el que estaba, y aún sigo en una terapia con otro tipo de corriente terapéutica, pero cuando yo empecé mi proceso fue a través de psicoanálisis. Para mí era súper importante sentirme contenida y acompañada. Y para eso están los psicólogos y las psicólogas. Es uno, te da como un espacio para ti, o sea, no lo veas que esto es para mi psicólogo, no, es para ti, ¿no? Entonces, tener un espacio consistentemente, que era todas las semanas, que sabía que ahí iba a ir a hablar y a sentir lo que me estaba pasando, ¿no? Y sentirme acompañada, contenida, ¿no? Y como que alguien con una visión mucho más externa, de alguna manera, y la psicóloga no me recomendaba qué hacer, simplemente me daba como que esas pautas para que yo pudiera entrar aún más en ese como subconsciente que hemos estado hablando de. Entonces, en mi caso, sí fue increíble y me sirvió muchísimo empezar con una terapeuta porque estaba muy perdida en ese momento, ¿no? Y creo que algo que me ayudó también bastante es como darme cuenta que la terapia no era solamente en ese espacio, porque una vez que empiezas un espacio terapéutico, o vas a un espacio terapéutico, empiezas a desarrollar ciertos recursos emocionales que te acompañan todos los días y en todo momento, ¿no? Entonces, no es que porque vayas a ese espacio solo lo apliques ahí. No, lo que yo me di cuenta es que lo desarrollaba ahí y iba como conociendo más de mí y luego
ese tipo de pensamiento y como que ese aprendizaje que yo tuve al reconocer mis emociones, también lo empecé a utilizar en mi día a día y empecé a vivir desde ese lugar. Entonces simplemente es como que te da herramientas para poder navegar aún mejor tu día a día, ¿no? Y creo que si lo complementas con otras cosas que a ti te funcionan, también increíble. O sea, a mí me funciona desde que soy muy chiquitita el journaling. Yo escribía desde cuando no sabía escribir, o sea, tengo este recuerdo de cuando tenía 4 años, me acuerdo que el Cita, que era mi nana de ese momento, como secándome el pelo, y yo le decía, ¿cómo se escribe esta palabra? Porque no sabía, estaba aprendiendo a escribir, pero me acuerdo de tener mi journal y decir, hoy me sentí así. Y de repente siempre fui una niña muy sensible, ¿no? Pero como esa sensibilidad y tener un espacio en papel que para mí era seguro de como que exteriorizar mis emociones ha sido también algo que no lo he dejado hasta el día de hoy. O sea, yo escribo todas las mañanas, si no es en las mañanas, encuentro un espacio en el día para escribir sobre cómo me siento, agradecer. Entonces, el journaling es una herramienta que te puede acompañar siempre, ¿no? Y entre otras también que he ido aprendiendo, ¿no? Hay herramientas. Ahora, me encanta. Primer paso, tomar conciencia. En tu caso, ¿qué pasó desde ese primer step de empezaste a tomar conciencia de la cola emocional, llamémoslo así, hasta que descubriste que eres medium? Bueno, fue un camino interesante y creo que el proceso se aceleró mucho este año, la verdad, entre el año pasado y este año. ¿Y por qué? Porque también tuve hace 2 años otro episodio que me hizo tocar mucho fondo, ¿no? Y a partir de ese episodio como que dije, ¿dónde estoy? O sea, ya estoy acá tocando fondo, pero ¿dónde estoy? ¿Y esto qué me está enseñando sobre mí? Entonces me di el tiempo para poder como realmente tomarme el espacio para mirarme aún más profundamente. Y ahí es cuando conecté aún más con herramientas de la espiritualidad. Entonces yo siempre había dicho como que quiero meditar, quiero aprender a meditar, pero nunca lo había hecho, ¿no? Y al final llega alguien en mi camino que me enseña a meditar de una forma que podía como hacerlo todos los días también. Y creo que algo que me di cuenta es que la espiritualidad es simplemente disciplina, ¿no? Porque a veces escuchamos, sí, es consistencia y disciplina. Y él, que en verdad es mi tío, como que medita hace mucho tiempo, me lo dijo así, me dijo, Mitch, como hay muchos fireworks y cosas bonitas alrededor de la espiritualidad, pero lo más importante es la disciplina. Y la espiritualidad la puedes llevar a donde vayas. No te tienes que ir a un retiro, no te tienes que ir acá o allá. Obviamente lo hice también. Me fui a retiros en la naturaleza. Conectar con la naturaleza para mí fue increíblemente sanador. Obviamente como exploré mucho, pero es inconsistente vivir de retiro en retiro así todo el tiempo. Yo no lo podía hacer porque estaba como construyendo una empresa y tal. Entonces cuando me llega este insight de que la espiritualidad es tener la disciplina de sentarte a meditar todos los días, independiente de donde estés, y puedes empezar con 5, 10 minutos. Yo empecé así y luego eran media hora, 45, 1 hora, y así se pasó como la vida sin poder como dejar de meditar todos los días, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa disciplina y esa consistencia. Entonces, empecé a meditar mucho, empecé a profundizar aún más en ese proceso de sanación con terapias. Llevé un curso muy enfocado a sanar tu niño interior, ¿no? Y acá creo que algo que es importante también resaltar de mi proceso es que probé como ciertos tipos de medicina en espacios muy contenidos, y hablo acá de psicodélicos, que me ayudaron a también como profundizar en ese como subconsciente. Y siento que cuando lo haces en un espacio contenido, con una terapeuta, con una intención, donde tomas el tiempo de como prepararte, integrar, porque más allá de la sesión, la integración es muy importante y se hace así, con un proceso terapéutico estructurado. La verdad es que es muy enriquecedor. Entonces, creo que fueron diferentes componentes de mi camino que me llevaron a
ir sacándome cada vez más, yo las llamo como capas, ¿no? Entonces, mientras más iba como sanando mi cuerpo emocional y me iba quitando estas layers y avanzando en mi camino espiritual con esta disciplina de meditación, creo que allí es cuando se despertó aún más mi sensibilidad y pude conectar aún más con mi esencia y con todo lo que me rodeaba también, ¿no? Porque estaba con... Yo lo llamo que todos tenemos un canalito. Somos canales al final, porque yo veo el mundo como nosotros humanos somos seres que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo también, un alma, un espíritu, ¿no? Entonces, todos estamos viviendo una experiencia espiritual. La única diferencia es que algunos son conscientes de ello y otros no. En mi caso, yo cobré conciencia de esa espiritualidad y con esta sensibilidad que ya les conté un poco de cómo llegué a ella, me conecté aún más con, como yo lo llamo, todas las otras dimensiones, porque al final nunca expliqué para mí qué quiere decir ser medium, ¿no? Pero ser medium para mí es poder ser ese puente entre esta dimensión, que es la tercera dimensión y la única que encarna como en cuerpo físico, y todas las otras dimensiones, ¿no? Y hay como 8 diferentes dimensiones donde pues está como el universo, los seres de luz, los ángeles, las almas que ya trascendieron de como que el terreno más físico, ¿no? Qué increíble. ¿Sabes qué? O sea, en el momento que mencionaste la espiritualidad es disciplina, o sea, a mí me encanta la disciplina, pero nunca lo había relacionado con la espiritualidad. O sea, fue como que ¡clic! En mi cerebro, o sea, me encanta, sobre todo por el concepto que mencionas, ¿no? No podía vivir de retiro en retiro, porque efectivamente llegó un punto cuando yo descubrí este mundo que era, ya, ¿sabes qué? De lunes a viernes vivo en chinga, como dicen acá en México, ¿no? Vivo así a full en ese hustle, ya no puedo más y llego el viernes así que solamente quiero dormir y el fin de semana conecto conmigo. Y era como esta o sea, como si fuera una droga literalmente, ¿no? Que la usaba para escapar esta realidad que yo criticaba mucho a las personas que tenían ese escape en, no sé, fiestas, alcohol, etcétera. Y me di cuenta que estaba usando la espiritualidad así, pero cuando lo explicas de la forma de disciplina y es en tu día a día y que sea parte de ti, fue como que hizo mucho sentido y me encanta ese concepto. Gracias por compartirlo. Y solo para complementar ahí rapidísimo, creo que hay un valor para mí súper importante que es vivir en congruencia. Entonces, justo, por eso digo que tiene que ser parte de tu día a día, porque puedes ser una persona súper espiritual porque te fuiste a la naturaleza y de retiro, pero luego regresas a tu casa, a tu trabajo, al mundo, a la ciudad, que es bien caótica, y ahí es donde realmente se pone a prueba la espiritualidad, porque no es que estás en un lugar lleno de paz, ¿no? Entonces, cómo tú accionas y vives en esos lugares donde es difícil no como que mantener la calma, ¿no? Porque al final hay mucho movimiento. Entonces, ahí es donde realmente la espiritualidad se pone a prueba. 100% de acuerdo contigo. Ahora, cuando empezamos a hablar y mencionaste la parte de unión, ¿no? Entre el mundo espiritual y el mundo del emprendimiento, hablaste de que conectaste con la misión, ¿no? Que desde Amela tú crees en la misión, en el propósito. Para dar contexto a quien nos está escuchando, cuéntanos qué hace Amela y por qué nace. Sí. Bueno, Amela es un ecosistema para mujeres emprendedoras en tecnología. Entonces, somos una plataforma para justamente ayudar a startups que tienen al menos una cofundadora mujer a escalar y que ellas como líderes también crezcan, ¿no? Entonces, having said that, Amela nace porque tanto Anaís y yo, que Anaís es mi socia y es mi co-founder, nos damos cuenta de esta problemática global. O sea, solamente son unas estadísticas con las que conectamos, pero también porque lo vivíamos en nuestro propio entorno, ¿no? Nosotras venimos de trabajar en este mundo tech los últimos 5 años. Yo era inversionista antes de ser emprendedora y antes de inversionista como también trabajaba en una organización que se llama Endeavor que construye ecosistema de emprendedores y ahí mismo veía que cada evento que iba, cada pitch que veía, habían muy pocas mujeres emprendedoras y yo no entendía porque decía, si las mujeres somos tan expansivas, tan creativas, en verdad somos, como si yo digo, si podemos crear vida, podemos crear cualquier otra cosa en este mundo, ¿no? ¡Qué buena! Siempre digo eso.
Sí, digo, pero ¿por qué no están acá liderando estas empresas que también están generando mucho impacto, ¿no? Habían, pero no habían para mí las suficientes. Entonces, al conectar con esa realidad, ahí doy algunos números, pero solamente el 17% de las startups en el mundo tienen una cofundadora mujer y solamente el 2% del VC funding va destinado a startups lideradas por mujeres. Entonces, son muy bajos los porcentajes, creo que hay una gran área de oportunidad para incrementarlos. Y Amela nace con la misión de justamente breach, o sea, cerrar esa brecha. Cada una, o sea, hablo un poco más de mí, siempre estuve muy como conectada a propósitos relacionados al género. O sea, yo era la niña que en el colegio, en la escuela, se iba a albergues en zonas como muy vulnerables a trabajar con niñas que de repente habían sufrido como diferentes abusos y las coacheaba. Y era como que me gustaba, eso sí pasaba mis sábados cuando estaba en el colegio. Luego entré a estudiar economía y mi primer trabajo fue en el Banco de Desarrollo en Perú y hacía como proyectos de inclusión financiera para mujeres emprendedoras en zonas rurales. Mi tesis de la universidad fue enfocada a género, sobre el empleo femenino, ¿no? Y la fertilidad. Entonces, yo no me había dado cuenta que todos los caminos me estaban llevando hacia hacer algo aún más grande en temas de como diversidad y de género, y hablo por Amela, pero cuando miro hacia atrás dije, wow, como que esto en verdad siempre estuvo en mi camino. Y ya es un fun fact, pero nací el Día de la Mujer. Y yo no sé si esto es el chicken or the egg, pero creo que en mi subconsciente siempre estuvo muy metido el movimiento, ¿no? Entonces lancemos Amela y Amela nace como una comunidad. Hoy ya migró a ser un ecosistema, pero nace como una comunidad porque yo viví mucho como que el impacto de tener una comunidad, ¿no? O sea, lo vi un poco en mis trabajos anteriores, cómo era eso de poder como rely en otras personas que están en tu mismo camino, de darme cuenta que no estás sola. Creo que cuando sientes que estás en una comunidad puedes lograr mucho más, de verte reflejado o reflejada en la otra persona también, de poder llorar tus penas, de poder compartir tus alegrías. O sea, al final somos seres sociales también, entonces necesitamos mucho eso de comunidad, y a mí me pasó hasta en mi vida personal, como me fui de mi hometown, que es Lima, hace como 6, 7 años, construí comunidad en los países donde viví y para mí fue como realmente un gran game changer, ¿no? Porque al final tu comunidad se vuelve en parte esa familia también que te apoya, ¿no? 100% de acuerdo. También, bueno, peruano viviendo en México, sin esa comunidad te sientes solo, vulnerable y no es bonito, pues, estar así. Ahora, me gustaría profundizar justo en el hecho de comunidad, ¿vale? Porque te comentaba en off, hace poco hicieron un evento por el México Tech Week en el cual fui con Andrea y salimos y lo que te decía, ¿no? Yo normalmente cuando voy a eventos de comunidad o network de emprendedores, salgo con dos moods, con uno de dos moods totalmente extremos. O me siento el rey del mundo de todo está perfecto y en Fitco la vamos a romper y somos el siguiente unicornio. O salgo sintiéndome un fracasado de todo está mal, todos lo están haciendo mejor que yo. Pero no sentí eso en el evento de Amela, ¿sabes? De hecho que fue un evento muy particular porque hicimos Ecstatic Dance, ¿no? Empezamos rompiendo el hielo así y después las conversaciones fueron mucho más vulnerables, muy distintas. Entonces mi pregunta es, hoy hay diversas comunidades, ¿no? Y si nos enfocamos en comunidades de mujeres, escucho diversas comunidades de mujeres, pero en tu experiencia, ¿qué hace que una comunidad tenga éxito versus una que X está ahí simplemente donde hablan 3, 4 personas en un mismo grupo y donde no hay involucramiento? Creo que ahí lo primero que se me viene a la mente es el sentido de pertenencia. Y creo que eso es lo que realmente hace que una comunidad, para mí, sea exitosa o no. Si los integrantes de la comunidad realmente sienten que pertenecen a ese grupo, ¿no? Y creo que mencionaste ahí algo muy clave que fue como tuve conversaciones vulnerables, salí y me sentía bien conmigo mismo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante porque cuando construyes comunidad es súper difícil construir comunidad y escalarla también, ¿no? Entonces creo que es darte cuenta que
que hay estos valores en común y que están compartiendo al menos una parte de su camino, ¿no? Hay algo que los une y es ese valor quizás más intangible que te hace conectar con las personas desde un lugar profundo y que no te sientes solo y te sientes como yo pertenezco acá, no estoy solo, ¿no? Y creo que en el mundo en el que vivimos hoy, que hay mucha tecnología y nosotros amamos la tecnología porque realmente es una gran herramienta, pero también a veces acá nos lleva mucho a desconectarnos en vez de conectarnos. Me encanta que mencionas uno de los últimos eventos de Amela porque nuestro mindset es mucho eso. Es ok, estamos construyendo comunidad. ¿Cómo conectas con las personas a un nivel más profundo? ¿Cómo te muestras siendo realmente tú? O sea, no tienes que aparentar nada, porque sino que qué flojera, ¿no? O sea, qué pesadez, ¿no? Entonces, por eso para nosotras es muy importante como que generar estos espacios seguros. Una comunidad, para mí, otro indicador de success es que uno se sienta seguro. Seguro de decir como que si algo me pasa, si tengo una duda de algo, si quiero resolver algo, volteo a mi comunidad, ¿no? Y para generar esos espacios seguros como moderadoras, de alguna forma Mel es una moderadora, una orquestadora, ¿sabes? Como la orquesta, ¿no? De esta comunidad, es poder gestionar los espacios y crear estos espacios seguros para que esas conexiones sucedan. Y es como entrar a estos espacios quitándonos las máscaras, quitándonos estas capas. Mencionabas un poco el static dance, hicimos esta dinámica para que la gente pudiera conectar con ella misma y como conectar también con los otros, desde quitarnos esa rigidez, ¿no? Que a veces pasa mucho como que en los espacios como profesionales. Y es como te muestras tal cual y como eres. Y creo que ahí es cuando empiezas a atraer a personas que están en tu misma frecuencia, ¿no? Y que sientes que pertenecen, ¿no? Entonces, creo que es eso, para mí los indicadores de comunidad y escoger muy bien a esos individuos como que forman parte de una comunidad. Creo que la parte de curación, y esto ya hablo más de nuestro rol de orquestadoras de esta comunidad, es muy importante, ¿no? Porque si aceptas a todo el mundo, no logras identificar en qué se conectan y cuáles esos valores, ¿no? Que van a unir a la comunidad. Y siempre digo o sea, como el crecimiento de una comunidad puede ser su mayor obstáculo, porque si crece muchísimo, se diluye y ya no sientes como que ese sense of belonging, como justo como estoy en un lugar que es bastante especial. Entonces, por eso hablo mucho de la curación también y como tener en cuenta quiénes forman parte de. Qué buen punto. Entonces, ¿consideras que una comunidad no se debería o no se puede escalar a un tamaño, llamémosle, muy considerable sin perder la esencia? Es una gran pregunta y me la hago siempre, pero creo que sí puede crecer a un nivel considerable, sin duda, pero es como dentro de ese tamaño considerable conservas todavía esa intimidad, ¿no? Y ahí hay varias acciones que se pueden implementar, ¿no? Pero como que seguir con esa intimidad, con esos espacios, con esa conexión. Y pues segmentar tu comunidad de alguna manera y la comunidad seguir creciendo, ¿no? Como que hay diferentes acciones ahí que se pueden hacer, pero siempre importante que prevalezca este sentido en pertenencia, esto de espacio seguro, esto de conservar la conexión, la intimidad, que es lo más importante en una comunidad. Hace sentido, y también lo del filtro que mencionas, ¿no? Que una como la orquestadora que eres, a veces que toca como, no estás sumando a la comunidad. Ahora, has hablado de ser vulnerable, de que cuando uno empieza a vibrar y ser quien es, empiezas a atraer personas similares a ti. Pero justamente en el mundo de emprendimiento, que tenemos la mayoría de personas otra visión, ¿no? La de todo tiene que ser perfecto, go big or go home, X, Y, Z. El mostrarte tal cual como eres, ¿te ha jugado en contra en algún momento? Me preguntas a mí como emprendedora. A ti como emprendedora y luego si tienes otros casos de la comunidad. Sí, creo que hasta ahora no me ha jugado en contra. No sé si esto cambia a futuro, ¿no? Pero creo que
es porque hay que tener muy claro cuáles son los valores de uno. Y creo que si tengo que dejar sobre la mesa, o sea, soy una persona que no le importa vulnerabilizarse, que tengo un liderazgo mucho más intuitivo, compasivo, empático, que no es el liderazgo al cual he estado acostumbrada como a rodearme de, pero eso es quien soy yo y aprendí eso, ¿no? No importa que no lo vea quizás en todas las demás personas que me rodean, pero para mí como si tengo que traicionar eso, estaría dejando mucho más sobre la mesa que de repente, no sé, que un inversionista me diga, sabes que no quiero invertir en tu empresa. Y si eso sucede, porque ha sucedido también, ese inversionista no era para mí, porque no está alineado quizás a los valores de Amela, a los valores de Michelle, de mi socia, ¿no? Entonces, también es como que ver con esa perspectiva como líder, como manejando un equipo, también estando con las emprendedoras, hay mucha fortaleza en la vulnerabilidad, ¿no? Porque Boom. cuando te muestras tal cual eres y enseñas como, en verdad, o sea, nadie viene al mundo sabiendo todo. Estamos acá para aprender. Y así lo veo yo. Y el camino de emprendimiento es eso. You're learning all the time. Y hace un mes, hace un año, yo no sabía un montón de cosas que sé hoy, porque ha sido mucho aprendizaje, ¿no? Y creo que lo más valiente y lo que mayor impacto genera es compartir esos aprendizajes, ya sea si no salieron las cosas tan bien o como salieron tan bien, pero de las que no salieron tan bien es donde uno más aprende, y esto tanto en el camino profesional como en el personal. Entonces, cuando he compartido estos aprendizajes con personas que están en el mismo camino, creo que genera un impacto muy grande, porque así los otros pueden aprender de tus lecciones, de tus errores, como queramos llamarlo, ¿no? Para que ellos no cometan lo mismo. Es como que creo que hay mucho impacto en compartir eso, ¿no? Y también te pone en una posición donde yo creo que si viene una persona y se muestra vulnerable, en mí genera mucha admiración, porque eso es lo más difícil de hacer. O sea, es muy fácil jugar desde el otro lugar, desde el lado más de ego, ¿no? Como yo hice todo, yo pude todo, ¿no? Pero en verdad lo difícil, y para mí esa es mi percepción y lo que resuena conmigo, y lo valiente es mostrar lo otro, lo que nadie te cuenta, ¿no? Y en Amela es para nosotras súper importante eso. Entonces, una de las sesiones que tenemos son los Fuck Up Nights, y traemos a fundadoras o founders que cuentan sus historias, y de hecho Andrea participó de una y contó unas historias increíbles que inspiran mucho, porque es wow, si esta persona pudo pasar por ese momento y lo resolvió de esta forma, a mí me inspira mucho, porque yo también puedo. O sea, si ella pudo o él pudo, yo también sé que puedo. Entonces, mi sueño en verdad es generar un ecosistema emprendedor con mucho mayor vulnerabilidad. Y la única forma de hacerlo para mí es lead with example, ¿no? Porque puedes decirlo, pero lo más importante es realmente hacerlo. O sea, take that into action, ¿no? ¿Consideras que esta vulnerabilidad se puede manejar a todos los niveles del ecosistema? O sea, ¿te imaginas una conversación muy vulnerable entre un emprendedor y un inversionista, o entre un emprendedor y su equipo, no de managers, digamos, lo más cercano, sino todo el equipo, diciendo como, gente, la jodí, no sé qué hacer, y las personas tomándolo bien? Creo que en el primer caso, entre un emprendedor y un inversionista, sí, 100%. Esa es mi perspectiva, ¿no? Al final, porque la forma en la que yo pienso en un inversionista es tu supporter, ¿no? Y de repente ese inversionista tiene recursos que te pueden ayudar a transitar esa crisis, ¿no? Idealmente, creo que es tener la confianza suficiente como para levantar la mano y decir, esto me está pasando, ¿cómo me puedes ayudar? Para mí eso sería el escenario ideal, antes que la crisis suceda, ¿no? Y muchos emprendedores no tienen esta confianza como para levantar la mano y decir, help. Porque parten mucho también de como yo tengo que cargar con todo, y eso no es real. Para algo tienes inversionistas en tu cap table que te pueden ayudar, para algo tienes una comunidad. Entonces ahí la vulnerabilidad para mí como es muy relevante, porque es tener esa valentía de decir, levanto la mano, estoy pasando por esto, ayúdenme, ¿no? Entonces creo que totalmente válido que eso pase. Y luego como líder y ante el equipo, y de repente irnos a lo largo de diferentes niveles,
depende de la situación también. Yo creo que se vale demasiado ser vulnerable y decir, me equivoqué, ¿no? Porque es válido, todos como seres humanos nos equivocamos. Creo que un líder sí tiene que ser más como tener este rol de North Star dentro de la organización, de poder dar como esta tranquilidad, esta guía a su equipo. Pero como líder se vale demasiado levantar la mano y decir, ayúdenme. O sea, ¿cómo me puedes ayudar tú a ayudarte de alguna manera? No sé si eso sonó redundante, pero es como preguntar tú al equipo y pedir ayuda también, ¿no? Es cómo puedo ayudarte a ser mejor como manager, cómo puedo ayudarte a ser mejor en tu trabajo. Y se vale pedir ayuda. Y creo que eso también es ser vulnerable, porque obviamente no tenemos todas las respuestas como líderes y es un constante aprendizaje. Y para mí es muy válido decir esto al equipo, ¿no? Y si en algún momento te equivocaste, pues reconocer que te equivocaste. Y creo que esto da un mensaje muy claro y está muy ligado, yo creo, a la cultura de las organizaciones y de la empresa. Entonces tiene que estar muy alineado a eso. Si tus valores son esos, pues la cultura se vive en todo momento, en cada interacción, la interacción que tú tengas en tu board, con tu equipo, no importa el nivel del equipo, entre las personas que están ahí, ¿no? Y es algo del día a día. Entonces, si tú quieres implementar la vulnerabilidad y esta transparencia y honestidad como parte de tus valores, pues como líder tienes que, nuevamente vuelvo a la misma frase, pero lead by example, ¿no? 100%. Me quedé pensando en lo poderoso de una pregunta, ¿no? Que un manager se te acerque y diga, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser un mejor manager para ti? Y pensé en un reel que de hecho me mandó Andrea ayer y era el ejemplo de una pareja que decía cómo una simple pregunta a la semana les había cambiado la relación por completo. Y la pregunta era, ¿cómo puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? ¿No? Y era como, ya cambiaba el chip de la otra persona y era, vamos a crear juntos en lugar de esperar a que... Uno sabe en qué la caga muchas veces en la relación, ¿no? Entonces, en lugar de esperar que te caiga la chiquita del otro o de la otra, mejor, oye, me adelanto y dime en qué puedo mejorar. Ok, cool. Y desde ahí es construir juntos en lugar de que te llegue la crítica, ¿no? O sea, me parece increíble. Ahora, hace poco estuvimos en una cena y dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que fue, yo estoy 100% segura que jamás voy a caer en el burnout. Y fue como, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, en el mundo de emprendimiento me encantaría yo poder afirmar eso, pero sé que no. De hecho, esta semana es una semana intensa para mí. Y te pregunté, te miré y dije, ¿cómo? Cuéntanos. ¿Cómo tú estás tan segura que no vas a caer en este burnout? Me encanta esta pregunta. Sí, creo que antes de lanzarme a emprender, cuando tomé la decisión de hacerlo, creo que fue una de las primeras cosas que pensé. Fue como que yo no quiero como burned out, no quiero, ¿no? Y esto, varios emprendedoras me decían como que va a ser imposible, Mitch. Y yo les decía, watch me do it. Watch me do it. Yo decía, quiero demostrar de alguna manera que uno puede ser emprendedor o emprendedora y claramente vas a trabajar durísimo, pero no tienes que llegar a esos extremos. Y como yo veo al menos ese camino, esto no es un sprint, es una maratón para mí, ¿no? Entonces, si fuera un sprint, pues estaría quemando toda mi energía en ese sprint, pero sé que es una maratón y como lo que estamos construyendo y lo que estoy construyendo lo veo para muchos años. Entonces es cuidar y ser muy consciente de eso y de mi energía y manejar mi energía para poder tener gasolina para todo el maratón. Y siempre vuelvo a esa metáfora o analogía, ¿no? Y para mí es como cuando me tomo estos espacios, porque trato de ser bien organizada con mis tiempos, ¿no? Entonces, para mí es súper importante dormir entre 7 y 8 horas todos los días. Si yo no duermo eso, al día siguiente estoy muy cansada. Entonces, ¿cómo organizo mi día para que eso suceda? Para mí es súper importante hacer deporte, ¿no? Como que conecto mucho con mi cuerpo físico, es una forma donde libero emociones, estrés, y siempre tengo que tener un espacio para eso. Para mí es importante tener un espacio para mi meditación, ¿no? Y no importa el tiempo, pero es tener esos espacios. Para mí es importante comer a mis horas, de alguna manera, ¿no? Como tener estos espacios de no saltarme comidas. Es importante estar con mi familia, estar con mis amigos, dormir bien, que eso ya lo mencioné. Pero creo que cuando
al inicio de mi camino, cuando me tomaba esos espacios, me sentía culpable porque era totalmente normal, era como que me estoy relajando y sale esta culpa de no estar haciendo y tengo que estar haciendo. Y luego conecté y dije, pero ¿por qué me estoy sintiendo culpable si cuando como que hago deporte o duermo todas mis horas o me tomo un espacio para mí los fines de semana, durante la semana también, cuando estoy relajándome, llego al trabajo y a los momentos en los que me tengo que sentar en la computadora y estar con mi equipo, que igual gozo mucho de eso, al estar con los emprendedores, emprendedoras, desde una energía mucho más relajada. Y te juro que soy mucho más productiva en esos espacios. Y para mí no es un tema de cuántas horas trabajo. Para mí eso no es productividad, de que, hoy trabajo en 12 horas, imposible. Para mí es cómo trabajas en esas horas. Y de repente en un bloque de 4 horas conseguiste un montón y eso es suficiente porque es como que con base en los objetivos que te pusiste, ¿no? Entonces, antes yo decía como, I'm always working in some way, porque para mí esas horas de sueño, el tener mis espacios para mis terapias, el hacer cosas que me relajan, el estar conectada a la naturaleza, me da espacio para pausar y llegar con mucho más energía a los espacios donde tengo que ejecutar. Y en la pausa y en el relajo, para mí, también es donde tengo estos momentos muy creativos. O sea, como líder, como sí, de esta empresa, necesito como que también tener espacios donde se me vienen esta creatividad y decir, esto lo vamos a hacer así y esto lo vamos a hacer diferente. Y si estás todo el rato haciendo y no pausas para simplemente estar y ser y darte esos espacios creativos, la mente no para y la mente necesita espacio para como la creatividad. Entonces, creo que lo más importante ha sido como cambiar mi mindset hacia qué es el trabajo para mí, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo trabajo yo de una mejor manera? Y eso para mí evita el burnout. Y fue todo un proceso de construir todos los hábitos o la mayoría de hábitos que había adoptado de las otras organizaciones donde había trabajado y con toda la libertad del mundo construir esos hábitos y esas rutinas y esas formas de trabajo que a mí ahora me funcionaban, ¿no? Porque antes no había tenido esa total flexibilidad y libertad como la tengo ahora. Entonces, por ahora el burnout no ha llegado. Claramente hay momentos en los que estoy cansada, pero cuando estoy cansada, pues el fin de semana me lo tomo para mí, ¿no? Porque ahorita puedo hacerlo y regreso con más energía. Qué buen punto. Y todo nace una vez más de ser consciente, que es el primer paso que nos recomendaste acá. Mitch, he disfrutado muchísimo esta conversación. Quiero respetar tu tiempo. Así que te propongo entrar a la última parte, que son preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. ¿Lista? Vale. Wow. ¿Cuál es tu superpoder? Mi sensibilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Uy, creo que soy un poco desorganizada a veces, como volada, ¿no? Aire. Aire, sí. Tienes al genio de la lámpara enfrente y le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Uno de ellos es seguir impactando en el mundo. El segundo sería poder tener una casa en la naturaleza. Me encantaría vivir como en la naturaleza y estar conectada desde ahí. Y el tercero sería ayudar a que más personas abran su corazón de alguna manera. Como Qué me bueno. encantaría que la humanidad viva más desde esa apertura de corazón. Tienes a Michelle de 6 años frente a ti y le puedes decir una frase. ¿Qué le dices? Le diría que siga siendo ella, en su esencia más auténtica, más libre, más sensible, más tierna y que eso la va a llevar muy lejos. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como alguien que abrió camino para muchas otras personas y que impactó
mucho en el mundo, ¿no? Y en muchas mujeres y corazones más también. Increíble. Y la última, ¿cómo y dónde te puede encontrar la gente a ti, a Mela, si es que hay algún evento próximo que se viene? Sí, bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como Amela Tech Club. En nuestra website es amela.club. Pueden leer nuestro newsletter, también El Mundo Amela. Se vienen eventos. Mañana tenemos uno en México y en Berlín, ya son los últimos del año. Y el año que viene vamos a hacer en enero, febrero, en verdad, todos los meses. Estamos también lanzando un retiro y en marzo será el Amela Fest en México. ¡Qué buena! Sí. Y a mí, pues en redes sociales también estoy en Instagram como michelle.f, en LinkedIn, siempre feliz de conversar. En verdad estoy siempre en un mensaje de distancia, así que si tienen alguna duda o pregunta de todos estos temas que han salido, que siento que hemos abordado un montón, siempre feliz de tener un espacio para ustedes. Gracias por esa apertura. Vamos a dejar todos los enlaces, gente, en la descripción del episodio para que puedan contactar a Mitch. Te agradezco muchísimo por el tiempo. He disfrutado muchísimo, aprendido. Siempre que converso contigo aprendo mucho más del mundo del emprendimiento, de una mirada distinta y del mundo espiritual. Así que nada, te deseo lo mejor a ti y a Mela. Gracias. Disfruté mucho este episodio. Así que mil gracias por la invitación. Listo, nos vemos. Que estés bien. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ayúdame a llevar la historia de Michelle a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Además, si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter semanal Compartiendo el Camino. Un correo corto y práctico con los aprendizajes y recomendaciones de los caminantes y de mi camino como emprendedor. Nos puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio.